Hola a todos. Recientemente, un nuevo multímetro apareció a la venta, y al mismo tiempo un osciloscopio, que estaba satisfecho con sus capacidades y un precio razonable. Este es el multímetro ETO 828 Pro de Tooltop. En este video explicaré en detalle de qué es capaz este dispositivo. En la descripción debajo del video habrá un enlace, yendo a través del cual puede obtener más detalles sobre este multímetro y, si lo desea, comprarlo. También en la descripción y en el primer comentario habrá un enlace al canal de Telegram InvexLab, donde encontrará mucha información útil e interesante del campo de la electrónica y las tecnologías modernas. Unidme. El multímetro se vende en una caja de cartón. Delante se muestra la apariencia del instrumento, y también se indican las características principales del osciloscopio: frecuencia de muestreo de 50 megasimpresas por segundo y ancho de banda de 10 MHz. El equipamiento de este dispositivo es bastante estándar: manual de usuario, sondas y multímetro. El multímetro viene con instrucciones y un inserto, donde se explica en detalle el propósito de cada botón. Al principio se indican las características del osciloscopio: ancho de banda de 10 MHz, frecuencia de muestreo de 50 megasimpresas por segundo. Este es un muy buen rendimiento para un osciloscopio, y aunque no alcanzan el nivel profesional, será cómodo trabajar con el dispositivo. Página siguiente. El barrido vertical es de 500 milivoltios a 2 voltios por división. Barrido horizontal, de 200 nanosegundos a 10 segundos por división. Modo de disparo, automático, simple y normal. Al medir la señal, el instrumento muestra el voltaje de pico a pico, el voltaje promedio de la señal durante el primer período, el voltaje RMS de la señal y también la frecuencia. Características del multímetro. Medición de voltaje constante de hasta 1000 voltios. Medición de voltaje de K hasta 750 voltios. Medición de corriente continua y K hasta 10 amperios. Medición de resistencia de hasta 60 megaohm. Capacidad de hasta 100 milifarad, es decir, hasta 100.000 microfarad. Además, el multímetro mide una frecuencia de hasta 20 MHz. Comprueba los diodos y el circuito eléctrico. También aquí se indica lo que significan los símbolos en la pantalla del multímetro. Este dispositivo tiene muy buenas características. Ahora vamos a comprobar si es cierto lo que está escrito en las instrucciones. El cable de las sondas es bastante suave. No es silicona, pero el material es agradable, no obstante. El límite máximo de medición de estas sondas es de 1000 voltios y 10 amperios. Por cierto, el modelo anterior de este multímetro, ETO 828, tiene una apariencia completamente similar. Solo hay una pequeña diferencia en los modos de interruptor de disco y también en los conectores debajo de las sondas. El osciloscopio en este modelo de instrumento tenía indicadores mucho más modestos, un ancho de banda de 1 MHz y una frecuencia de muestreo de 2,5 megasamples por segundo. Pero aún así, este dispositivo funciona de manera segura y confiable. La revisión de este multímetro también está en mi canal. El dispositivo es pequeño, cabe cómodamente en la mano y tiene una apariencia agradable. Debajo de la pantalla hay botones de función, luego un interruptor de modo de medición en disco y 4 conectores para conectar las sondas. Es común, principal y 2 conectores para la medición de amperaje, miliamperios y grandes corrientes de hasta 10 amperios. También hay un soporte. Voy a instalar las pilas y verifico el aparato.
Los dos primeros puntos son el osciloscopio, DC, así como AC, es decir, una entrada cerrada para ver solo el componente variable de la señal. El osciloscopio se controla mediante botones de función, y toda la información necesaria se muestra en la pantalla. En la parte superior de la pantalla se muestra el tipo de entrada aquí DC, es decir, abierto o cerrado. A continuación, barrer horizontalmente. Ahora son 10 milisegundos por división. Barrido vertical, 2 voltios por división. A continuación, el tipo de disparo del disparo. Hacia arriba o hacia abajo. Modo de disparo. Ahora es automático. También se indica el nivel de batería. En la parte inferior de la pantalla, información sobre la señal entrante. Tensión de pico a pico. Luego, el voltaje promedio de la señal para el primer período. El siguiente es el voltaje RMS de la señal o, en otras palabras, la medición del verdadero voltaje efectivo de la señal. Y más frecuencia. La pantalla muestra la línea de base. Y este triángulo indica el nivel del disparador, es decir, este voltaje en la entrada, al alcanzar el cual se dispara el disparador. Ahora voy a conectar un osciloscopio y ver si las lecturas coinciden. Con los botones de función se puede ajustar la forma de onda. El botón F1 es un barrido horizontal. Botón F2 barrido vertical. El botón F3 es el disparador. Al hacer clic en este botón, se abren varios elementos adicionales. El botón F2 es un tipo de inicio, es decir, en el frente ascendente o en el descendente. F3 es el modo de funcionamiento del disparador. Ahora se ha puesto el modo auto. Este es el modo único. En este caso, la forma de onda se actualizó una vez y se detuvo, como lo indica esta inscripción stop. El siguiente modo de disparo es normal. La forma de onda se actualiza solo cuando se activa el disparador. Y luego de nuevo el modo automático. El botón F4 es el nivel de disparo. En la pantalla aparece este triángulo. El botón F4 en el menú principal es el brillo de la pantalla. Debajo de los botones de función hay dos más. El botón R es el ajuste automático de la forma de onda. Pero con el botón S puede detener la forma de onda en la pantalla. Ahora la forma de onda se ha detenido, como lo indica la inscripción stop. También puede usar este botón para guardar una instantánea de la forma de onda en la memoria del dispositivo. Para hacer esto, primero debe detener la forma de onda y luego mantener presionado este botón durante 2 segundos. Ahora puede guardar una captura de pantalla con el botón F4. El control del osciloscopio es bastante claro y conveniente. Y ahora comparemos las lecturas en el generador y en el osciloscopio. En el generador, la frecuencia es de 1 kHz y la tensión es de 3 voltios. El osciloscopio también muestra un voltaje de 3 voltios y una frecuencia de 1 kHz. En la pantalla vemos una clara señal rectangular. Frecuencia 10 kHz. El osciloscopio también tiene 10 kHz y la señal es rectangular. 50 kHz. Como puede ver, a una frecuencia de 50 kHz, la señal rectangular comienza a redondearse. Pero el problema en este caso no está en el osciloscopio, sino en el generador, que no tiene parámetros muy altos. Así que ahora voy a conectar otro generador que es capaz de dar señales de forma rectangular y una frecuencia de hasta 8 MHz. El generador es muy simple y montado sobre la base de Arduino Nano. La señal de salida se obtiene con ruido, pero aún así se puede usar para evaluar las capacidades del osciloscopio. A una frecuencia de 10 kHz, la señal es claramente rectangular. 50 kHz. En la pantalla vemos una señal rectangular. A una frecuencia de 100 kHz, la señal es rectangular. 200 kHz.
400. Con una frecuencia de señal de 1 MHz, la forma de onda ya no se puede analizar. Ahora voy a conectar otro osciloscopio que tiene prácticamente los mismos parámetros. Veamos cuál es la forma de onda. Frecuencia de señal 1 MHz. En la forma de onda es una señal bastante rectangular. Señal sinusoidal. Frecuencia 100 kHz. Con esta forma de onda, el osciloscopio hace frente perfectamente. La frecuencia es de 100 kHz y el voltaje es un poco subestimado, 1,9 voltios. Veamos la señal de forma triangular. Frecuencia 50 kHz. El voltaje de pico a pico es de 1,86 voltios. También es un poco subestimado. El generador tiene una tensión de 2 voltios. La verificación mostró que este osciloscopio tiene parámetros bastante buenos. Como dije al principio de este video, probar los dispositivos de alta frecuencia con este osciloscopio, por supuesto, no funcionará, pero con la mayoría de las otras reparaciones y ajustes funcionará perfectamente. Ahora probaré este dispositivo en modo multímetro. El primer punto es la medición de voltaje de SEIAC. Al principio, el modo de medición de voltaje constante está activado. Batería de dedo, y su tensión es de 1,39 voltios. Ahora conectaré la fuente de alimentación y cambiaré suavemente el voltaje de entrada. Si supera los 25 voltios, el multímetro emite una señal de advertencia. Para medir la tensión alterna, debe presionar el botón F3, que corresponde al elemento cel. El voltaje de la red es de 239 voltios. Si pulsa de nuevo el botón F3, se activa el modo de medición de frecuencia. La frecuencia en la red doméstica es de casi 50 Hz. La siguiente pulsación activa el modo de medición de ciclo de trabajo. Luego de nuevo la medición de la tensión constante. El botón F1 activa del modo de medición relativa. El botón F2 activa la medición de los valores máximo y mínimo, y el botón F4 cambia el rango de medición. Con el botón S, puede capturar los resultados de la medición en la pantalla y guardarlos en la memoria del dispositivo. La siguiente posición del interruptor es medir la resistencia, verificar los diodos y el circuito eléctrico. Resistencia de 10 ohmios. El dispositivo muestra 10,1 ohmios. Otra resistencia de 820 kilohms. El dispositivo muestra 830 kilohms. Prueba de diodos. Este multímetro puede probar los LED con facilidad, ya que el voltaje en las ondas es de más de 3 voltios. Caída de tensión de 2,52 voltios. Comprobación del circuito eléctrico y pitido. La siguiente posición del interruptor es la medición de capacitancia. Condensador electrolítico de 2200 microfaradios. El multímetro muestra casi 2000 microfaradios. Este instrumento tardó aproximadamente 5 segundos en medir dicha capacidad. Ciertamente no es el resultado de medición más rápido. Otro condensador de 10 nanofaradios. Exactamente 10 nanofaradios. El siguiente punto es la medición de frecuencia. Para probar este modo, usaré un generador de tonos como de costumbre. Frecuencia 440 Hz. El multímetro muestra 439,6 Hz. 1206 Hz. El multímetro muestra 1205. 20 kHz. La pantalla del multímetro es de 19,99 kHz.
Los siguientes 2 puntos son la medición del amperaje, miliamperios y grandes corrientes de hasta 10 amperios. Comprobaré qué corriente consume esta tira de LED. Al medir la intensidad de la corriente, la sonda roja debe reorganizarse en la ranura correspondiente. Corriente de 235 miliamperios. Otra tira de LED. Corriente 359 miliamperios. ¿Cuál es la conclusión? El multímetro con función de osciloscopio ET828 Pro es un instrumento preciso, rápido y conveniente. Por su categoría de precio, tiene muy buenas características y tiene amplias características, gracias a las cuales será muy cómodo trabajar con él. Con esto concluye el video. Si te gusta, haz clic en el botón suscribirse para no perderte el nuevo video en mi canal, que estará disponible muy pronto. Gracias por ver y hasta luego.